¿Cuáles son las tendencias demográficas y sociológicas actuales que están impactando el cuidado a largo plazo para las personas adultas mayores? Bueno, sin duda hay un cambio demográfico en todo el mundo que es muy importante, que tiene que ver con un incremento de las personas con 60 años y más, pero también de las personas con 80 años y más, incluso de las personas centenarias. Y esa longevidad a veces va acompañada, si no se ha tomado una visión preventiva en el curso de la vida, a veces va acompañada de procesos degenerativos por ciertas enfermedades crónico-degenerativas. Ya se había visto eso desde principios del siglo. Y ahora, después de COVID, se prevé que eso va a aumentar un poquito más. Entonces, sí hay unas tendencias al incremento de las personas, pero también al incremento de personas con dependencias. Y esto me parece que es muy importante porque incentiva a reflexionar sobre los sistemas de cuidados a largo plazo, en donde se vea claramente la atención centrada en las personas con ciertos padecimientos. Y obviamente el sistema de cuidados implicaría tener una perspectiva de género donde veamos qué características tienen las personas, si son hombres, si son mujeres, o también si son de una comunidad no binaria, por ejemplo, LGBT. Entonces esto es muy, muy importante, pero también fíjate que hay que tener en cuenta en estos sistemas de cuidados a largo plazo, si son poblaciones indígenas, si son poblaciones rurales, o si son poblaciones que han tenido un movimiento migratorio, ¿no? Estoy pensando incluso en las redes transnacionales de los mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo, que también en algunos casos se requiere cuidados a largo plazo, o hay vínculos transnacionales de cuidados a largo plazo, que eso es muy interesante. Incluso dentro de esa tendencia hay una complejidad sobre las formas en que se establecen desde hace tiempo ya en las comunidades sistemas de cuidados, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención en esos cambios demográficos y sobre todo en las necesidades de cada persona, que son distintos. No hay una forma homogénea, por ejemplo, de cuidar, hay que tomar en cuenta la biografía de la persona. ¿Qué estrategias se podrían implementar a nivel gubernamental y comunitario para mejorar la calidad y accesibilidad de cuidado a largo plazo para las personas adultas mayores? El cuidado a largo plazo de las personas adultas mayores con dependencia, que más o menos representa un 30% de la población adulta mayor del país, y se tome en cuenta que es un tema muy complejo y del que no es suficiente una persona o dos en una familia o una comunidad. Es un tema que tenemos que entrarle todos, pero también implica tomar en cuenta una perspectiva preventiva. Sabemos qué tipo de dependencias pueden ser incluso detenidas en el tiempo, postergadas lo más posible en la vida, y sobre todo en generaciones adultas, como por ejemplo todo el tema de la diabetes, todo el tema de la hipertensión y los efectos que pueden tener este tipo de enfermedades en la dependencia. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto y obviamente crear políticas, campañas educativas, vincularnos con las universidades para tener una vida saludable desde etapas muy tempranas de la vida y poder postergar lo más posible la dependencia. Pero ya para las personas adultas mayores que están ahora con esta situación, tenemos que entrarle todos. Esto es un tema de Estado, es una política de Estado en el que intervienen, por supuesto, los gobiernos, en el que interviene la iniciativa privada con responsabilidad social, pero también en la que intervienen las comunidades y las familias. Esto es un tema en el que incluso la misma persona dependiente tiene que participar, poner también de su parte. Es un tema complejo, nos vamos a enfrentar en los próximos años a un incremento de estas necesidades de políticas públicas y también un incremento en los presupuestos. Y yo creo que si todas las personas que deben impuestos pagan sus impuestos, pues podríamos tener recursos a lo mejor para alimentar el sistema de cuidados y sobre todo ser justos con un proceso desbordado en el que se ha adjudicado a las mujeres las tareas del cuidado. Yo pienso que eso se debe cambiar, no es suficiente el trabajo de las mujeres, no podemos sacrificar su tiempo y sobre todo es una responsabilidad de todos atender la dependencia y sobre todo aprender a cuidar. Naciones Unidas plantea ahora la necesidad de pensar un sistema económico basado en el cuidado, pensar una sociedad del cuidado desde las primeras etapas de la vida en adelante y donde intervengan fundamentalmente también los hombres, las instituciones y todas las personas con responsabilidad sobre este tema. Así que es un tema tan importante porque está cambiando la mirada
con el que sostenemos nuestra vida y sobre todo hacemos visibles las tareas invisibles del cuidado, que es curioso porque no se toman en cuenta, se ven cuando ya no se hacen. Entonces, por eso es muy importante que hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, todas las personas que cuidan, que acepten de pronto también esa responsabilidad y propongan formas compartidas y coorganizadas para realizar el cuidado.